Hola, mi nombre es Cristian Eduardo Aguilar Hernández, soy matrícula 214854. Vamos con la práctica número 20, clasificador de frutas con algoritmos de no supervisados. Bien. En esta práctica voy a presentar una red neuronal multicapa para clasificación multiclase de frutas utilizando TensorFlow y Keras. El objetivo principal fue modificar el clasificador anterior para que pudiera reconocer 10 tipos diferentes de frutas utilizando una red neuronal profunda, como se ve en la práctica 19. Si no lo has visto, está aquí en mi canal. Bien. Además, se realizaron cambios en la arquitectura del modelo, aumentando la profundidad de la red, modificando funciones de activación y entrenando durante 25 épocas para analizar el comportamiento de aprendizaje y detectar lo posible overfitting. Bien, vamos a mostrar el código. En este caso es este. Bien. Bien, primero se importan las librerías necesarias. Se utilizan librerías como OpenCV para el procesamiento de imágenes, NumPy para el manejo de arreglos, Matplotlib para gráficas y TensorFlow con Keras para construir la red neuronal. También se utiliza el scikit-learn para dividir los datos y generar matrices de evaluación como la matriz de confusión y clasificación report. Bien. Ahora bien, cargamos el datasheet que se descarga automáticamente en el datasheet que está en Kaggle. En este caso el datasheet se llama Fritz-360. Y posteriormente se busca la carpeta de training para acceder a las imágenes de entrenamiento que vamos a utilizar. ¿Bien? Ahora bien, en esta sección se seleccionan automáticamente las 10 clases de frutas que se van a utilizar. Las frutas seleccionadas fueron pues las mismas que la práctica 19: manzana roja 1, manzana roja 2, la banana, la naranja, la pera, el kiwi, el mango, las fresas, la piña y la sandía. La capa de salida de la red neuronal se ajusta dinámicamente utilizando el número total de clases detectadas. Bien. Ahora vamos al procesamiento de imágenes. Aquí se cargan las imágenes del dataset. Cada imagen es redimensionada a 64 por 64 píxeles para mantener una uniformidad en el entrenamiento. Posteriormente se convierte de PGR a RGB y se normalizan los valores de los píxeles entre 0 y 1 para facilitar el aprendizaje de la red neuronal. Bien. Después, eh, uno de los puntos más importantes es la utilización de la capa flatten. Bien. Las imágenes inicialmente tienen una estructura dimensional de 64 por 64 por 3, donde 3 representa los canales de RGB. Sin embargo, las capas densas solamente pueden recibir vectores unidimensionales. Por esta razón se utiliza el flatten, que transforma la matriz de la imagen a un único valor. Bien. Ahora bien, el flatten es 64 por 64 por 3 es 12.288. Esto significa que la imagen termina convertida en un vector de 12.288 características antes de entrar a las capas densas de la red neuronal. Bien. Posteriormente se modificó la arquitectura original de la red neuronal. La práctica solicitaba, en este caso, agregar una nueva capa de 256 neuronas al inicio de la arquitectura y experimentar con distintas funciones de activación. Bien. Entonces la arquitectura quedó compuesta por una capa de 256 con activación ReLU, una segunda capa con 128 neuronas con activación sigmoid y una tercera capa de 64 neuronas nuevamente ReLU. Bien. La función sigmoid fue utilizada para comparar el comportamiento del aprendizaje respecto a ReLU. Sigmoid genera valores entre 0 y 1, pero normalmente hace que el entrenamiento sea un poco más lento debido al problema del gradiente. Bien.
Después en la capa de salida se utiliza la función de activación softmax. Esta función es fundamental en problemas multiclase porque convierte las salidas de la red en posibilidades. ¿Bien? Entonces, en lugar de devolver un único valor escalar softmax, devuelve un vector de probabilidades. Por ejemplo, la red puede indicar que existe un 90% de probabilidad de que la imagen corresponda a una banana y probabilidades menores para las demás clases. La clase con mayor probabilidad es seleccionada por la predicción final, perdón. Posteriormente se compila el modelo utilizando el optimizador Adam y la función de pérdida categorical cross Trompoly. Después se entrena la red neural durante 25 épocas, como la solicitaba la práctica. ¿Bien? Después nos da una curva de aprendizaje y una de overfitting. Aquí se muestra la curva de aprendizaje obtenida durante el entrenamiento y la línea azul representa la precisión del entrenamiento y la línea naranja representa la precisión de validación. Bien. Ahora bien, vamos a ver que yo lo ejecuté antes porque tardó algo en descargar toda la dataset. Bien. Entonces, se empezaron a cargar las clases seleccionadas. Bien. Se fueron entrenando épocas. Como se puede ver, el error empezó en 2% y fue bajando hasta tener un error casi nulo. Bien. Y nos da la curva de aprendizaje. Bien. En este caso, se puede observar que el modelo mejora progresivamente durante las primeras épocas. Sin embargo, después de aproximadamente la época 5, la predicción de validación comienza a estabilizarse, mientras que la predicción de entrenamiento sigue aumentando. Bien. Esto indica un posible caso de overfitting o de sobreentrenamiento. El modelo empieza a memorizar los datos de entrenamiento en lugar de generalizar correctamente sobre datos nuevos. Bien. Después nos da la matriz de confusión. Esta matriz permite observar qué frutas fueron clasificadas correctamente y cuáles presentan confusiones entre clases similares. Bien. Después cargué una imagen y se detecta que esta imagen es un 99.48% de una foto de una banana. Bien. Entonces, en esta práctica se logró implementar exitosamente una red neuronal multiclase para el reconocimiento de frutas utilizando TensorFlow y Keras. También se analizaron conceptos importantes como flatten, softmax y funciones de activación como overfitting y pruebas de inferencia en condiciones reales. Y finalmente se comprobó que la arquitectura y las épocas de entrenamiento afectan directamente al desempeño del modelo. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete. Y eso sería todo de mi parte.